A nivel Carrosario más cerca. Bueno, el caso Odebrecht sigue en los pasillos del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Los pasillos no. Tengo una sala. En una sala, mi amor. Sí, pero hay un pasilleo y un movimiento porque la defensa de los imputados está muy activa y una de ellas, de las que está más reacia, es la de don Ángel Rondón. A propósito, nosotros vamos a conversar en A Nivel Carrosario más cerca con el doctor José Miguel Minier, abogado que encabeza la barra de la defensa del señor Rondón Rijo. ¿Podría decirse el principal imputado en el caso Odebrecht? Vamos a preguntarle eso a nuestro invitado. Claro, porque vamos. Es que debe dar. Más cerca de... Señor Minier, gracias por acompañarnos aquí en Más Cerca. Sí, no, gracias a ustedes, Anivelca, por invitarnos a tu programa. Ya tú sabes, estamos prestos para cualquier inquietud, interrogante que ustedes tengan del proceso para contestarle. Pues vámonos precisamente con ese interrogante de Hansel respecto a si se quiere, si tenemos que darle orden en términos jerárquicos a los vinculados al caso Odebrecht. ¿Sería su defendido, el señor Rondón, el principal acusado? El Ministerio Público, Camacho decía en la medida cautelar y en la audiencia preliminar, recuérdese que él decía que Rondón era el eje transversal de ese expediente. Decide el Ministerio Público hacer el eje transversal, podríamos decir que es la persona más importante, porque supuestamente, entre comillas, él fue el que sobornó a esos coimputados solamente en la mente del Ministerio Público, porque no hay ninguna prueba vinculante de ese hecho delictivo que lo están acusando. Sin embargo, señor Minier, desde el mismo momento en que se supo públicamente del caso Odebrecht, cuando fueron apresados por primera vez y hubo una especie de producción o de guión de parte de la Procuraduría General de la República, el señor Rondón, uno lo recuerda porque él dijo, él estaba sumamente enojado y decía como que si hablaba las cosas se iba a complicar, que él sabía bastante y de una manera u otra lo ha reiterado ya en el juicio formal ante las juezas, pero él como que en la práctica no ha dicho nada. El problema es que él no tiene que decir nada. El Ministerio Público lo que tiene que hacer es, el presidente actual, Luis Abinader, ha nombrado a la magistrada Miriam Germán, Jenny Berenice, y a Camacho lo han juramentado interino en el PECA. Y lo único que le dijo Abinader, que la única obligación e independencia que ellos tenían era con la Constitución de la República. Toda la población entendía que a estos 100 días que lleva este gobierno y lleva ese Ministerio Público Independiente, que ya en Cancillería debía haber una cita, una instancia, pidiéndole una cita al Procurador General de Brasil para ellos ir a entrevistarse y buscar pruebas. Y por lo menos tenían que tener autorizaciones de un juez de la instrucción para interrogar a todos los ejecutivos de Odebrecht para iniciar el proceso 2.0, como ellos le llaman. Entonces, ahí nosotros vemos que ese guión que había en la Procuraduría anterior sigue idéntico e igualito, solamente un plan mediático para mantener, dándole un caramelito a la población de que se está trabajando sin ir haciendo nada. Pero cuando yo le digo que el señor Rondón no ha dicho nada, no es porque yo quiero que él se incrimine ni nada parecido, no, sino a la luz de lo que él mismo en su momento reveló. O sea, él quiso dejar dicho como que él manejaba detalles, informaciones y que la iba a revelar y finalmente nos ha dejado un poco esperando, pero ya le hago la última pregunta para pasar a mi compañera y a mi compañero, en el sentido de, ¿todavía se podría incorporar esa entrevista, pruebas adicionales que, por ejemplo, gestione el Ministerio Público Dominicano en Brasil? No, eso es imposible. Que se pueda incorporar, solamente puede incorporarse ese proceso, que cualquier testigo que esté deponiendo en el juicio revele alguna información que sea vital
para la solución del caso, sea para descargo o sea para condena. Entonces se puede incorporar en virtud del 330 del Código Procesal Penal. Ayer el tribunal le rechazó la incorporación de Marco Vasconcelo Cruz al Ministerio Público por una sencilla razón. Ellos tienen la delación premiada de Marco Vasconcelo cuando lo interrogó el fiscal de Brasil. Tienen hace más de 3 años y podían aportarlo como testigo. Eso no es un hecho nuevo que ha surgido ahí, porque ellos lo tienen de alrededor de 4 años y no lo han aportado. Por eso fue que le rechazaron la audición de Marco Cruz en el juicio de Odebrecht. ¿Qué es una declaración lo que usted dice que tienen de Vasconcelos? No, hay una delación premiada que ellos aportaron el Ministerio Público, lo que ellos declararon ante un fiscal federal de Brasil y lo homologaron ante un juez. Entonces ellos lo han aportado como un documento en el juicio y no lo aportaron como testigo. Entonces, ¿qué sucede? El segundo revés grande que ellos van a tener en el juicio es cuando se quiera leer ese documento y incorporarlo para valorarlo. Entonces, ¿qué sucede? Que el 312 del Código Procesal Penal establece la exención a la oralidad y eso no es un anticipo de prueba. Entonces, ellos lo aportaron como si fuera un documento y es un interrogatorio que hicieron en Brasil. Entonces, la defensa técnica de todos los coimputados no podemos hacer el contrainterrogatorio a ese documento. Doctor Minier. Okay. Sí. Termine la idea, por favor. Entonces, al no poderse hacer el contrainterrogatorio, hay que excluirlo. Entonces, el tribunal, el expediente, se queda sin esa prueba fundamental porque el Ministerio Público no aportó a los delatores como testigo para poderlo incorporar. Para que todos sus televidentes entiendan, cuando se hace un allanamiento, el acta de allanamiento lo firma el Ministerio Público y lo firman los agentes actuantes y al imputado que le hacen el allanamiento. Entonces, ese acta de allanamiento, cuando se aporta a un proceso, ponen o al fiscal o a los agentes policiales que acompañaron al Ministerio Público para poder introducirlo, porque un documento no puede ser leído solo. Eso es como cuando hacen una necropsia, ponen al patólogo para poder que se lea. Eso es todo. Señor Minier, durante este proceso hemos visto a los abogados de la defensa de los diferentes imputados apelando principalmente a la debilidad procesal en la estructuración del expediente por parte del Ministerio Público, pero pocas veces, al menos yo, he visto a algún abogado de la defensa defendiendo, valga la redundancia, la inocencia de su cliente. Entonces, mi pregunta va en esa dirección. Usted particularmente en el caso de Ángel Rondón Rijo, ¿apela a demostrar la presunta inocencia o busca un atenuante de la pena en el tribunal? No es sencillo. Lo primero es que ninguna persona se presume inocente. Dice la Constitución de la República que es un estado jurídico de inocencia. La gran debilidad que tiene ese expediente no es procesar, es probatorio. Es que no hay ninguna prueba vinculante que lo conecte con ese delito, ese tipo penal de soborno. Y le voy a poner, por ejemplo, André Bautista y Tommy Galán. Hay 518 páginas y no hay una línea en esas 518 páginas de acusación que demuestre que Ángel Rondón le dio ni $100 ni $1.000.000, ni por transferencia, ni por cheque, por absolutamente nada. Está huérfano, carente de esa prueba para poder condenar a Rondón y condenar a André Bautista y a Tommy Galán. Pero peor aún, solamente hay 3 pruebas vinculantes que se podría querer la gente decir, el Ministerio Público, que es soborno, que son $672,000 que Rondón le transfirió a Víctor Díaz Rúa, y cuando interrogaron a Rondón el 11 de enero de 2017, ni 3 años después, le preguntaron, ¿y esos $672,000 de qué usted le transfirió a Rondón? Ellos dicen en la acusación que eso es de soborno. Entonces, ¿qué sucede? ¿Y usted eso qué fue dice una parte... eso?
Eso es un apartamento que Rondón le compró en Samaná a Víctor Díaz Rúa por $672,000. Está el acto de venta. Más de 10 años es pagando el mantenimiento común Rondón y lo tiene al día de hoy ese apartamento. Pero hay $182,000 más que los recibió de transferencia en diferentes partidas, $6,000, $8,000 y pico, $15,000 y pico, y suman $182,000. Es a un yerno de Víctor Díaz Rúa, que es el esposo de una hija. Esos $182,000 están detallados de un avión que administraba de alquiler, que Rondón le alquilaba, y esos 182 son de pago del avión. Pero peor, es tan... ¿Quién era el avión? ¿De quién era el avión? Yo creo que apellido Polanco, si no me equivoco, el dueño del avión. Lo que pasa es que me perdí, doctor, y perdóneme. Cuando usted dice que Ángel Rondón le alquilaba el avión al yerno de Víctor Díaz Rúa, entonces, ¿de quién era el avión? Exacto. El yerno de Díaz Rúa es el que administraba el avión. El dueño lo tenía para alquilarlo. Okay. Entonces, Rondón, cuando iba a cualquier parte, lo alquilaba el avión y pagaba el costo que tiene un avión. Okay. Entonces, eso está demostrado. El yerno de Díaz Rúa, al dueño del avión, le transfería el dinero y se quedaba con la comisión que él cobraba. Entonces, ahí hay fecha de esos $182,000 que ya Víctor Díaz Rúa no era ministro, 2013, 2014. Entonces, nadie paga un soborno futurista. Pero más aún, eso, cuando tú sumas 674 y 182, eso no llega a $900,000 de $92 millones que habla el Ministerio Público. Pero peor aún, las diferentes instituciones de las 16 obras que construyó, 17 con Punta Catalina, a Odebrecht, le pagó obras públicas más de $6,000 millones. Usted se imagina que un soborno de menos de $900,000. Eso es una burla a este pueblo dominicano. Pero la otra prueba, para que usted lo entienda y me pregunten lo que quieran, es de Roberto Rodríguez. Roberto Rodríguez fue director de INAPA 2000-2004. Hay un cheque, el Ministerio Público dice, de un cheque que hay a nombre de Esther Jiménez, que es una señora que es hermana de la esposa de Roberto Rodríguez. Sí. $1,075,000. Y ese cheque no está endorsado por Roberto Rodríguez, no está en un video, no hay un testigo, no ha entrado a la cuenta de Roberto Rodríguez. Pero lo peor aún de ese cheque es que ese cheque es del 2009, 5 años después que él dejó el cargo. Pero peor aún, hay 3 cheques, uno a nombre de Chubaque, uno a nombre de la esposa de Chubaque y uno a nombre de un hijo. Y él, en las mismas condiciones, y comprándole un ganado a Chubaque. Y el juez de la instrucción, Ortega, le dio uno al lugar y dejó a Roberto Rodríguez. Miren la incoherencia que hay en ese expediente. ¿Y por qué, si tenemos un expediente tan como alado por los moños, tan incoherente, tan ni siquiera sé cómo calificarlo, tomando en cuenta el alegato de la defensa, obviamente? Entonces, ¿qué es lo que se busca? ¿Joder, dañar reputaciones, un tema político o simple y llanamente gastar dinero público? Porque esos fiscales, esas juezas son servidores públicos para tener 3 años de entretención. Más importante, Anibeca, como todo lo que yo diga puede decir, vine abogado de Rondón, todo lo que el día está parcializado, a él le están pagando para eso, para distorsionar lo que es. Pero vamos a coger una persona que dio un voto disidente en la Suprema Corte de Justicia, la actual Procuradora General de la República, Miriam Germán. ¿Qué dijo ella en el voto disidente? Todas las pruebas que hay aquí son pruebas superfluas, que yo creo, yo no sé. Y ella dijo, si el procurador, el Ministerio Público no fortalece la investigación, ese expediente no tiene un final feliz, no va a haber condena. ¿Qué es lo que yo le reclamo a la procuradora Miriam Germán Brito? Que ella lo que tenía que hacer cuando la nombraron procuradora, decirle a Jenny Berenice y a Camacho, y buscar un tercero imparcial, puede ser Participación Ciudadana,
y decirle, este voto disidente que yo di, de toda la prueba cuando yo lo di en la medida cautelar de la apelación, yo quiero ver con el acto conclusivo de la acusación qué diferente hay cuando yo di eso, que tenga que variar la posición que yo tenía. No hay una sola hoja, no hay absolutamente nada. Entonces Miriam Germán, en vez de inhibirse, que fue una equivocación de ella, una equivocación total, porque ella, al tener más de 40 años siendo juez, entendía que era un tercero imparcial. El Ministerio Público es parte de un proceso y es el dueño de la acción pública. Lo dice la Constitución, lo dice el Estatuto del Ministerio Público y lo dice el Código Procesal. Lo que ella tenía que decir con esa opinión de esas dos fiscales y de participación ciudadana, ser coherente con su voto disidente y desistir de la acción, es el mejor favor y el mejor aporte que Miriam Germán le puede hacer. No, político no, es un problema que ella entendía, hay que entenderla, más de 40 años siendo juez, ella entendía que tenía que inhibirse, pero más aún. Ella como Ministerio Público también, no obstante su edad, tiene que estar actualizada sobre los cambios que se producen en las leyes. Vamos a decir así, error de la Procuradora General de la República puede dar al traste con una pérdida de tiempo. Totalmente, eso es lo que ya debe ser, pérdida de tiempo, de dinero. Y si ustedes notan, cada vez que hay una audiencia, el Ministerio Público Camacho tiene montado una batería de periodística mediática, porque ustedes lo ven que mandan una nota de prensa, mandan unos posts y lo suben a las redes todos pagos con el dinero de nosotros. Es parte del proceso, señor Minier. No, eso no es parte del proceso. No. Eso no es verdad, distorsionar, decir. Pero es que la semana pasada. De manera natural, o sea, la sociedad está atenta. No, pero debe surgir todo de lo que surge ahí. No puede decir una nota de prensa del Ministerio Público que Rondón recibió 1.000 millones de pesos, que está en todos los periódicos en primera plana el jueves de la semana pasada, porque ellos le mandan esa nota y pagan a periodistas para que salgan esa nota, es que para distorsionar la realidad, cuando en ese expediente no hay una prueba de que Rondón recibió eso para soborno. Señor, entonces así no se le informa a la sociedad. Eso es lo que pasa con eso. Entonces todo el mundo creía que eso era un asunto de Jean Alain. Entonces Miriam Germán debe impedir eso, porque así no se gana juicio, presionando a jueces, presionando a las sociedades para que cuando se descarguen, decir que se compraron a ese tribunal, que ese tribunal se vendió. Así no se hace justicia, así no se fortalece el sistema de justicia. El sistema de justicia se fortalece llevando expedientes con prueba vinculante a un hecho. Señor Minier, precisamente usted hablando de Jean Alain y su defendido planteó en el estrado que Jean Alain le solicitó un trato para involucrar 3 personas del PRM. ¿Cómo esto va a ser sustentado por la defensa ante el tribunal para que tenga peso y no se quede como un decir más, como usted dice? No, eso Rondón cuando lo planteó, igual que la sociedad dominicana, me enteré yo por primera vez ahí. Yo no estuve presente cuando Jean Alain le hizo esa propuesta, y si había estado presente sin autorización de mi cliente, no puedo hablar de eso. El único que puede hablar de eso es mi cliente. Señor Minier, usted acaba de decir en esta conversación que el Ministerio Público le paga a periodistas para que publiquen informaciones tergiversadas. Y usted como abogado sabe más que yo, y quizá que la mayoría de los que nos están escuchando, que toda denuncia o acusación como la que usted ha hecho debe estar sustentada en algún elemento de prueba. Entonces, ¿tiene usted elemento probatorio de que el Ministerio Público le paga a periodistas para que publiquen noticias tergiversadas? ¿Y a cuáles periodistas le paga? Porque tenemos que saber eso, profesor. Hanse, es sencillo. Ustedes le pueden preguntar a Camacho, a Jenny Berenice. Supuestamente, tengo que decir supuestamente, hay un contrato de 18 millones de pesos que tenía la Procuraduría anterior para manejar este caso mediáticamente. Parece que todavía de ese dinero queda pendiente y siguen manejándolo así. Y supuestamente ahí va a haber un expediente sobre eso. Entonces, eso es la realidad sobre ese. Pero había un expediente sobre eso y esta Procuraduría sigue utilizando esos servicios
que se supone sí que, no sé si utiliza la misma persona, pero sigue haciendo lo mismo que hacía el procurador anterior. Entonces eso no puede ser bajo ningún concepto. Miriam Germán debe parar eso de una vez y por todas. Es de una vez y por todas. Eso no puede ser que un periódico el lunes pasado, no esta semana, en la semana pasada, sale en primera plana. Esta semana va a haber arresto. Eso lo filtran de ahí mismo. Entonces eso, ese tinglado que está montado ahí para morbo. Miriam Germán, cuando salga de salud, debe desmantelar ese tinglado que hay ahí para que todo camine como debe ser. Por ejemplo, yo le pongo un ejemplo a ustedes. Donald Trump canceló al fiscal de Nueva York porque citó al jefe de seguridad de ellos hace más de un año. Él le dijo que no lo citara y lo citó, lo canceló. El New York Times y el Washington Post editorializaron criticando eso. Entonces aquí se quieren ganar los casos y se quiere condenar a la gente con juicio paralelo. Eso es lo que está haciendo la Procuraduría General de la República y Miriam Germán debe parar eso. Señor Minier, porque ella está ajena de eso, pero lo sabe. Señor Minier, en el mejor de los casos, vamos, quizás acompáñeme a especular un poquito, pero en el mejor de los casos, tomando en cuenta la complejidad del juicio, la cantidad de vinculados, la cantidad de testigos y todo lo demás, ¿cuándo, en qué tiempo entiende usted que podríamos estar ante sentencias absolutorias o condenatorias en primera instancia, en el mejor de los casos? En el mejor de los casos, si empezamos este jueves a conocer la prueba, conocer la prueba del Ministerio Público, que son 1.711 pruebas y 10.000 hojas, y se va a trabajar de 3 días a la semana. Imagínense, eso debe llevarse más de 3 meses. Y eso, doctor Minier, perdóneme por favor, y eso que usted está solicitando la anulación de todos los casos, de todos los juicios que se han conocido con el caso Odebrecht, argumentando usted violación en el principio de publicidad. Háblenos de eso, por favor, que incluso alguien puede pensar que se trata de una táctica dilatoria, qué sé yo, un ingenuo que piense. Pues si usted está diciendo todo el tiempo que tenemos y además usted quiere que se anule, ¿cuándo vamos a tener? No, es sencillo, Hansen, muy buena pregunta, para que la gente lo entienda. Cuando a Rondón le pone 1 año de prisión preventiva, en mayo del 2017, a partir de ahí, el Ministerio Público perdió de que tenía reserva de parcial y total de las pruebas. A partir de ahí, como estamos en un sistema adversarial, todas las pruebas tienen que irse dando para que Rondón vaya haciéndole el principio de contradicción de la prueba. ¿Qué sucede? Que Rondón inicia un procedimiento de que interroguen diputados, que senadores, a todos los miembros de los comités de licitación, toda una base de diligencias procesales en virtud del artículo 286 del Código Procesal Penal. El Ministerio Público nunca hizo una diligencia de esa ni nos la entregó. Nosotros vamos ante el juez de garantía como juez de control ante el juez Ortega y le decimos que en la medida que vaya haciendo esa diligencia nos la vaya entregando y que la haga. ¿Qué dice el juez Ortega en la sentencia 30 del 30 de mayo del 2018? Que en la etapa preparatoria e investigativa a Ángel Rondón Rijos le violaron el debido proceso y lo mantuvieron en estado de indefensión y le ordenaron entregando todas las pruebas, cargo y descargo. ¿Qué hace el Ministerio Público? Desacata esa decisión y presenta acto conclusivo a las 48 horas. Cuando se presenta acusación, nosotros le planteamos al juez Ortega, que fue por primera vez en la historia en el mundo un juez de control de la etapa investigativa, es el juez de la etapa intermedia, cuando ya está prejuiciado, está contaminado de todo lo que ha pasado. Bueno. ¿Qué sucede? Que nosotros planteamos la nulidad de todas esas pruebas porque son ilegales por el desacato. El juez Ortega ordena apertura a juicio y no nos falla eso. No nos lo falla. Nosotros... Entonces, este proceso, Minier, ¿podría concluir en 2 años? Bueno, si le habían acogido, para que usted tenga una idea, si somos nosotros que pedimos ese testigo, la primera plana era que nosotros estábamos dilatando, porque si acogen a Marco Vasconcelo Cruz,
¿Usted sabe qué tiempo dice el código que hay para citar a una gente en Brasil? Son 6 meses. La próxima audiencia tenía que fijarse para el 23 de mayo de 2021. Y si él mandaba una excusa o no venía, se fijaba para 6 meses, un año para un testigo. Bueno, para eso no se sabe. Nadie puede decir fecha de cuándo se va a... Comodidad y cocaleca para darle seguimiento al caso Odebrecht. Gracias. Pero yo creo que la mejor comodidad, Niveca, es que Miriam Germán, cuando salga en esa recuperación de su salud, rectifique eso y desista de la acción, porque eso no tiene, tiene asidero jurídico. Estaría a tiempo. Claro que sí, en cualquier etapa del proceso, el Ministerio Público puede prescindir de la acción pública. Bueno, gracias a José Miguel Minier, abogado de Ángel Rondón, implicado en el caso de sobornos supuestos de Odebrecht. Volvemos con mucho más. Gracias a ustedes. Entre nuestro contenido está Carmen Martínez, salud y mucho más. A nivel Rosario más cerca.